Regresamos a Noticias 24. Acusando malas prácticas y tras 7 años en el partido, la diputada Consuelo Veloso renunció finalmente a Revolución Democrática. Para profundizar en esta noticia, precisamente estamos junto a la diputada Veloso hasta ahora en contacto. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Nicolás. Gusto en saludarte. Diputada, ¿por qué la renuncia? Para entrar a conversar justamente las razones que la motivan a esta decisión. Que no es fácil para nada, me imagino. No, fue un proceso bastante difícil. Revolución Democrática me entregó mucho, yo entregué mucho también al partido y creo haber sido leal hasta el final, pero simplemente dejé de creer que era un medio apropiado para mí, con el cual se pudieran llevar adelante transformaciones profundas en la sociedad, básicamente por una incapacidad de la orgánica o de quienes han empujado o han conducido el partido hasta ahora, su incapacidad de comunicarse con la mayoría de Chile, que hoy día no sintonizan con el relato que ofrecemos, y por ende no tenemos o no tuvimos la capacidad de instalarnos en el sentido común de la ciudadanía y que nos viera como una opción legítima y respetable a la hora de gobernar el país. Ha perdido el norte de Revolución Democrática, y esto más allá del tema casos, convenios, fundaciones, que lo hemos conversado varias veces, es una de las grandes crisis que ha tenido un partido con pocos años de historia, pero más allá de esto, ha perdido el norte en lo que es la esencia de lo que generó Revolución Democrática, una de las colectividades más importantes Frente Amplio. La historia de Revolución Democrática es innegable en mira a lo que ha sido una renovación de las fuerzas políticas de izquierda. El rol del partido fue fundamental. Por cierto, un rol también en una coyuntura histórica para Chile, que fueron las movilizaciones estudiantiles. Lo que sí a mí me preocupa, fui crítica de aquello, también lo hice ver de distintas formas, es que pareciera que nos hubiéramos quedado pegados en un momento de la historia en un cierto tipo de liderazgos, en una forma de ejercer también esos liderazgos, sin considerar que habían dejado de hacerle sentido a la ciudadanía, y si como partidos políticos que estamos como un instrumento a la hora de cambiar las vidas de los chilenos, no tenemos la capacidad de comunicarnos con los chilenos de la forma adecuada, no sirve. ¿A qué se refiere con que no se puede comunicar con los chilenos? ¿De alguna manera han perdido, digamos, ese contacto, esa conexión con el ciudadano a pie, como se dice? Sí, yo creo que... Muchos podrían decir se aburguesó Revolución Democrática, es un término que he escuchado un par de veces en términos de los partidos tradicionales que tanto criticó Revolución Democrática desde su inicio y se presentaba como una opción. Yo creo que no pasa por aburguesarse. Yo creo que tiene que ver con, de pronto, enamorarnos demasiado de lo que nosotros queremos para las personas, aunque eso sea, por cierto, lo que yo creo y sigo creyendo es lo mejor para Chile, pero sin considerar a qué ritmo o qué es lo que nos está diciendo la ciudadanía, el chileno, la chilena promedio, qué es lo que les preocupa, de qué forma podemos dialogar con ellos y que les haga sentido lo que nosotros proponemos. Yo sigo siendo una mujer, digamos, demócrata, progresista, y creo que la propuesta de Revolución Democrática, así como los partidos del oficialismo en general, es la adecuada. Ahora, el espacio en particular de Revolución Democrática yo creo que no es legítimo, y no tiene que ver, como bien decía usted, Nicolás, con el caso Fundaciones. Yo creo que esta pérdida de sintonía con la ciudadanía del partido viene hace mucho tiempo por esta incapacidad que, al menos en mi opinión, observo de poder evolucionar en los tiempos y no quedarse pegado en lo que fue el surgimiento de Red hace 11 años, que además es un poco lo que veo y vi en el último tiempo en el partido, fue nuevamente el camino que optó la militancia, y es volver a la representación de los inicios del partido. Yo creo que ese es un camino equivocado. ¿Cuáles son las malas prácticas que usted acusa del partido de RD, diputada Veloso? Bueno, no es ningún secreto cómo operan este juego de la disputa del poder. Tiene que ver con, de pronto, hacer caso omiso a liderazgos, a militantes que no actúan conforme a la ética militante y que tampoco generan un aporte sustantivo a los roles que están ejerciendo, y pasar ese tipo de cosas por alto, principalmente basado en vínculos de amistad. O sea, yo entiendo que cuando uno comparte ciertos lineamientos políticos con un militante o con otro, va a tratar inevitablemente de que esos sujetos ocupen espacios en miras a que se conduzca el partido o el proyecto hacia cierto lugar. Pero en este caso es mucho más, yo creo, básico que eso, y lo encuentro también por eso, a mi entender, despreciable. Y es solamente defender el espacio de un militante en un lugar porque es simplemente mi
amigo. Y siempre lo dije en otras ocasiones respecto a Revolución Democrática, se supone que no somos un club de amigos, somos militantes de un partido y de un proyecto político. Y eso debería anteponerse por sobre cualquier cosa. Siento que en esos amiguismos no se cuida al partido, no se cuida al gobierno y por ende no se cuida a los chilenos y a las chilenas. Y yo no puedo ser cómplice de aquello, digamos. Claro. Hay integrantes de Revolución Democrática que en su análisis, diputada, han generado este club de amigos. Y uno pensaría, por eso le hago la pregunta, en quiénes toman las decisiones. Primero por la directiva. Usted ha sido muy crítica de la gestión que ha tenido el senador Latorre, pero también de personas que estuvieron en la fundación de RD. Por ejemplo, el exministro Jackson. ¿Ellos son parte de lo que ha sido este amiguismo, en generar este amiguismo en el partido? No es ningún secreto la opinión que yo tengo, que son opiniones fundamentalmente políticas. Creo que ese también es un gran demonio del que debería tratar no sé, de extirpar, o sea, el que debería tratar de extirpar en general nuestra nueva izquierda, y es asumir que todo disentimiento o discusión política pasa automáticamente por una enemistad personal, porque cuando se genera eso es muy difícil avanzar y nos vamos en este golpeteo permanente de espaldas, de decir, lo estás haciendo súper bien, hace muy bien tu liderazgo a Chile, gracias Chile. O sea, yo soy muy crítica de esta cena, por ejemplo, que hubo. Tenemos regiones de Chile que están inundadas todavía, que todavía sufren los estragos de los incendios, y me dediqué a leer, digamos, todos los portales. También conversé con gente. Yo trabajo mucho en el territorio, además de mi trabajo legislativo. De hecho, creo que mi trabajo parlamentario está mucho más dedicado a eso. Me decían como, ¿por qué hacen este tipo de cosas cuando tenemos efectivamente el país sumamente afectado? El Estado desgraciadamente funciona lento, el gobierno hace sus mejores esfuerzos, pero todavía obviamente no se pueden materializar todas las reconstrucciones y todo lo que quisiéramos, porque es un proceso lento. Pero mientras tanto la gente nos ve en este tipo de cosas, que es una pequeñez, que es absolutamente necesario, que quizás puede ser mucho más recatado. Este tipo de gestos como esta cena, por ejemplo, esta cena de... La cena de desagravio al exministro Jackson. Sí, o sea, yo creo que no era necesario. Es innegable el rol histórico que ha tenido el exministro Jackson para Chile. Yo personalmente valoro muchísimo ese liderazgo. Pasó a los libros de historia sin duda alguna. Y yo creo que la militancia también está de acuerdo. Pero ¿qué señal le enviamos al ciudadano promedio, a la señora, al caballero que nos está viendo ahora, que está en su casa, de que nos sentemos a hacer una cena para decirle gracias a un personero político que, más allá de la sintonía que nosotros tengamos con él, hay una gran parte de Chile que no lo asocia a cosas positivas para el país, que no le hizo bien tampoco durante este último año, porque funcionaba como un distractor permanente para centrarnos en los temas importantes? Eso es responsabilidad también, por cierto, de la oposición, que no quiere avanzar y pone cualquier excusa. Pero ese tipo de cosas se pueden evitar, y yo creo que cuando no tenemos conciencia de ese tipo de cosas que pueden parecer pequeñas, pero son enormes en política, hay una cosa que no funciona, y va, por cierto, de la mano con esta lógica de los amigos, la gente que yo valoro en términos personales, sin olvidar, o sea, olvidando que las responsabilidades que tenemos como partidos de gobierno, y también quienes somos políticos hoy día y tenemos responsabilidades de Estado, son responsabilidades de Estado. Tenemos que pensar primero en qué es lo que va a pensar la señora en su casa, si se va a sentir insultado o no, si el agricultor, por ejemplo, que tiene arrasado absolutamente sus campos todavía desde los incendios, ¿cómo se va a sentir de vernos a nosotros en esta circunstancia? Además que, bueno, hubieron muchos otros ministros muy buenos que dieron un paso al costado, la gente no lo vio, entonces esta diferencia genera Claro, pero eso no obedece tanto a una condición de amiguismo, lo voy a poner así el concepto, para ser súper directo, no solamente Revolución Democrática, sino cuando uno se refiere a personeros de gobierno, en este caso, el exministro Giorgio Jackson. Yo entiendo por sus palabras de que también hay un amiguismo dentro del gobierno del Frente Amplio, de la Prueba de Dignidad en este caso, y el socialismo democrático. O un amiguismo por parte del propio presidente Boric, que es innegable, digamos, que tiene una relación bastante más directa con la figura de Jackson. El presidente es un liderazgo de los que a muchos nos movilizaron a creer. Yo, en buena parte, entré al Frente Amplio. En algún momento, de hecho, pensé entrar creo que era el movimiento autonomista, no recuerdo, a propósito de su liderazgo. Creo que el presidente tiene muy buenos criterios. Quienes rodean de pronto son quienes yo creo que quienes la rodean y que no tienen que ver necesariamente. Yo estoy segura que no todas las decisiones pasan minuto a minuto por parte de las manos del presidente, claro, y que más bien este poder que se delega
hay un poco de incapacidad de controlar ciertas cosas que pasan, por cierto, en todos los gobiernos, que es muy normal, pero que yo personalmente no comparto. Por cierto, considerando que si este tipo de situaciones fueran conducentes a algún bien superior para la orgánica, para el gobierno, para la gente, yo diría, ok, Juanito Pérez, Mariguita, puedo no compartir yo, no tener afinidad con ellos, ni personales ni políticas, pero entiendo que está cumpliendo un rol de buena forma. Cuando eso no es así, no hay por dónde defenderlo. Desde el análisis político, diputada Veloso, con lo que tiene que ver el Frente Amplio, no solamente Revolución Democrática, muchos dicen el Frente Amplio no estaba preparado para hacer gobierno. Yo cambio un poco la frase porque yo creo que ninguna colectividad que no sea gobierno está preparada para hacer gobierno, como cualquier persona puede estar preparada para ser ministro o incluso presidente o presidente de la República. Pero sí de alguna manera le pesa al Frente Amplio haber sido muy crítico de aquellos quienes fueron gobierno en su minuto y de alguna manera no sopesar lo que era administrar un país en términos de lo que estamos hablando. Sí, comparto. Ninguna colectividad va a estar preparada para gobernar antes de gobernar. Todos fueron jóvenes en algún momento y entraron por primera vez a la administración del Estado. Sí, por cierto que pesa. Pero muchos dicen que lo van a hacer mejor que el que está. Y ese también es un tema. El pez muere por la boca. Claro. Efectivamente, yo creo que hay un pecado, pero me parece que es parte de igual. Es parte del juego. O sea, Republicano, si alguna vez llega a ser gobierno, también ha entrado en ese juego, decir nosotros los vamos a hacer mejor que Chile Vamos, pero lo cierto es que otra cosa es con guitarra. Enfrentarse a la tremendo aparataje que es el Estado no es tan sencillo como cuando uno se encuentra en una posición. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Oposición. Por lo que ha sido su punto en términos de dejar el Partido Revolución Democrática, en este caso, que tiene relevancia en el Frente Amplio, en términos de alguna manera, yo lo entiendo así, dejar de lado el escuchar a las personas, el escuchar a la gente y ir por la gente exclusivamente, entendiendo que siempre va a ser un objetivo, pero quizás no el único objetivo cuando son gobierno, cuando son administración, cuando ejercen el poder del Estado. ¿Va por ahí? No, yo creo que RD no ha dejado de dialogar con la gente. Yo creo que lo que nos ha faltado en general es la apertura a entender que de pronto la gente no está en la misma sintonía que nosotros y que eso no significa que esté necesariamente equivocado y que nosotros necesariamente tengamos la razón. Claro, una especie de desconexión y en ese sentido yo creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Yo creo que RD va a seguir cumpliendo un rol para un público importante. Hay un porcentaje de la población que confía plenamente en el Frente Amplio. Yo hoy día como medio creo que, bueno, estoy segura, por algo renuncié, de que Revolución Democrática no es el medio por el cual yo puedo materializar, digamos, los anhelos que tengo para Chile y también para responderle a mi gente del Maule, que es mi principal prioridad y no en ánimo cliché, sino que es 100% real. Para mí dejó de ser un medio, el Frente Amplio estoy en reflexión si es que va a seguir siendo un medio legítimo. Yo, por cierto, igual les deseo el mayor de los éxitos, a pesar de que las decisiones que se han tomado no van en la sintonía. Yo creo que tuvimos una oportunidad, Nicolás, y en esto quiero ser muy clara. Yo creo que tuvimos una oportunidad importante, más allá incluso del caso Convenios, de poder apostar por un camino distinto en la conducción de Revolución Democrática para entrar de una forma distinta al Frente Amplio y quién dice por qué no, para poder seguir adelante con el partido. Y eso era tomar un camino que fuera una renovación de liderazgos, que fueran representativos de Chile, que tuvieran ánimo de construir mayorías hacia afuera, no solo quedarnos en nuestros nichos que son más cómodos. Y yo creo que esa oportunidad se desaprovechó y yo no estoy obviamente con aquello, creo que se equivocaron y espero encontrar prontamente, dentro de lo que se pueda, un espacio donde mi liderazgo sea útil al proyecto y podamos transformar cosas, porque si no, quedarnos en los discursos no sirve de absolutamente nada, no le sirve a Chile. Diputada Veloso, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado y conversar con nosotros, diputada. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos.